Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes. Hoy, como siempre, estoy súper bien acompañada. Yo siempre me busco buena compañía, no os digo más. En este programa de Ilústrate, Ilústrales, que ya he perdido la cuenta de cuál es, pero ya llevamos unos cuantos. Antes de empezar, me gustaría recordaros que el programa tiene su propio Instagram, en el que vamos colgando las viñetas y imágenes de los cómics y de las autoras y de los proyectos que vamos comentando. Entonces estaría fenomenal que siguierais esa cuenta en Instagram, Ilústrate, Ilústrales, es muy fácil. Yo soy Teresa Castro, me defino como activista porque utilizo el cómic y las ilustraciones para defender los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres principalmente, aunque también de otras causas sociales. Mi Instagram y todas mis redes sociales estoy como tcastrocomics y nada, ya os he dicho que estoy súper bien acompañada. Hoy estoy con Flor. Hola, Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Así que nada, nos conocemos virtualmente y por producciones que compartimos, pero aún no nos conocemos personalmente, así que este es un encuentro más y que en este último año por pandemia que se ha extendido, así que celebrando los encuentros, Sí, sean como sean. Eso es, que al menos tenemos esto, ¿no? Virtualmente nos podemos encontrar. Pues te voy a presentar para las que no te conozcan, para nuestras oyentes, y me lo tengo que leer porque claro, no me lo sé. Entonces te presento. Flor Col nació en Rosario, Argentina, es periodista y licenciada en Comunicación Social de la UNR y máster en Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó más de 15 años como cronista en las calles de la ciudad de Rosario, en televisión, en radio, en diferentes programas políticos, informáticos y de género. Ha colaborado en diferentes medios, participa en diferentes colectivos y asociaciones y en varios espacios inclusivos y de derechos humanos. Más o menos lo he hecho bien, ¿no? Sí, total. Y reinventándonos también en tiempos de pandemia, porque vivir en el extranjero para mí, porque aún si bien tengo la residencia en España, hace menos de 4 años que vivo aquí y también fue reinventarme como periodista, como comunicadora además en una crisis a través de los años con el periodismo, entonces también fue un proceso de búsqueda que sigue, afortunadamente, porque así vamos aprendiendo todo el tiempo y absorbiendo nuevas cosas, nuevos conocimientos, compartiendo y como seres relacionales que somos, apostando también por esos cambios, por esos movimientos, aún en tiempos inciertos y aún en tiempos donde la vulneración de derechos sigue a la orden del día. Estamos atravesadas por todas estas significaciones y así que ahí vamos. Pero sí, seguimos en este camino. Muy bien, haciendo camino, eso es. Sí, siempre. Yo, Flor, te he invitado principalmente para que nos comentes sobre tu proyecto Femiñetas, que es con el subtítulo Feminismo en Viñetas, que es un periódico feminista que da una importancia fundamental al dibujo, a la ilustración, aunque también a las palabras. Y nada, pues entonces te voy a ir haciendo preguntas y nos vas contando, ¿vale? En primer lugar, ¿cuál fue el origen de este proyecto? ¿Qué es lo que te llevó a iniciarlo? Sobre todo que había arrancado un máster en Género y Comunicación en la Autónoma en el año 2017 y ya por la mitad del máster la intención era trabajar en el final de este máster, un trabajo de investigación que
para mí estuvo clarísimo en trabajar los cómics y el feminismo, o los feminismos, que ya tenía también esa pluralidad, ¿no? También porque estaba puesto de manifiesto que el sujeto político del feminismo iba más allá de las mujeres. Me interesaba toda la parte discursiva de todas las expresiones narrativas que se estaban gestando y que no eran nuevas, o sea, no hay nada nuevo en el cómic, sí había mayor visibilidad, producto de, bueno, obviamente la cuarta ola y las manifestaciones tanto en España, que era mi nuevo espacio territorial, digamos, por vivir en Barcelona, siendo migrante, y Argentina, de donde vengo, no solamente Rosario, que es mi ciudad de origen, sino Buenos Aires, Córdoba, no solamente capitales importantes de Argentina, sino muchas ciudades estaban teniendo una revalorización también de la autogestión a través de distintos canales, festivales, organizaciones, el trabajo de los fanzines estaba teniendo un lugar enorme, sobre todo también porque, bueno, venía a la par con esto que decía, ¿no? De los movimientos feministas, ganando las calles, ganando el espacio público, seguramente hoy viéndolo en perspectiva, siempre ligado a situaciones de vulnerabilidad, de injusticia, de falta de derechos, de situaciones ligadas a los feminicidios que iban increciendo. Bueno, el decir basta y el salir a las calles y a través de los cuerpos, ¿no? De poner el cuerpo y de buscar las distintas formas, ya sea performáticas, narrativas, desde los grafitis, desde el baile, desde la danza, desde todas las expresiones artísticas y lo que vos decías antes de presentarte desde los artivismos, ¿no? Porque es la expresión a través del arte y desde el feminismo en el caso nuestro fue, bueno, encontrar esas voces. Yo necesitaba indagar en este territorio y entonces, bueno, busqué las dos orillas que me estaban, por lo menos, convocando a mí como periodista, como comunicadora. Entonces empecé una investigación sobre estos temas que a mí me interesan, sobre todo por lectora, por consumidora de cómics y además por ser un territorio que históricamente fue masculino, ¿no? Fue, y bueno, y lo sigue siendo en parte, vamos a decir la verdad, pero que, bueno, también hay que decir que el mercado editorial también se fue ampliando a raíz de también la enorme visibilidad. Creo que las redes sociales, que siempre les tiramos con un palo, ayudaron mucho también a que esa visibilidad o esa cantidad de mujeres, identidades feminizadas que estaban contando, estaban narrándose todo el tiempo, estaban produciendo sus narrativas y exhibiéndolas al mundo, digamos, con esta posibilidad que da también la internet, bueno, hacía que se vean más, porque estaban, digo, no era la única autora de cómic o de viñetas maitena en Argentina, para ser más precisa, que fue una de las personas que entrevistamos, o Marica Vila, que había sido también docente en el máster y que, bueno, fue también un poco una gran motivadora, podría decir, en este trabajo de investigación, que como bien te decía, en el proceso del desarrollo que fui haciendo, que hice alrededor de 50 entrevistas, sobre todo con esta suerte de la idea transoceánica, de evaluar lo que estaba pasando en España y lo que venía sucediendo y también en Argentina. Dije, bueno, que además de llevar una metodología, hacer un análisis de todas estas entrevistas, me gustaría cerrarla con un periódico, porque siempre, yo vengo del periodismo analógico, yo ya tengo más de 40 y, y había una búsqueda también, porque vengo en crisis con el periodismo tradicional. Entonces también creo que estaba por el lado de lo que significa
a nivel político el periódico, ¿no? De la historia del periódico, de dónde surge un diario en papel, cuáles son los orígenes. De hecho, en Argentina, el primer periódico se funda el 7 de junio de 1800, que coincide con los inicios de la independencia de las provincias del Río de la Plata, que estamos hablando de lo que significaba sacarse de encima la corona española. O fíjate también todas estas cuestiones que de algún modo se resignifican, como se resignifica el propio cómic, como se resignifica también esa potencia que tiene la viñeta, ¿no? A mí me interesaba, todas esas preguntas se me hacían... bueno, me golpeaban acá la cabecita, digamos, ¿no? Como que me motivaban a que por ahí el camino iba como saliendo solo, ¿no? Entonces a mí me daba la idea de que esa producción tenga también una parte práctica y que sea en un formato de papel, de diario, en formato tabloide, que es como le llamamos a los diarios que quedan aún, porque siguen. Le habían dado la extrema unción hace unos años y todavía siguen, a pesar de los gurúes que decían que el periódico como tal desaparecía, el papel desaparecía. Bueno, la idea es que siguen existiendo, resistiendo como se puede. Y nosotras, bueno, en este caso, la presentación del periódico, que va a ser un solo pliego de 4 páginas, que lo imprimí en una hoja muy casera, digamos, imagínate que la rotativa tiene un costo muy excesivo, entonces, bueno, fue algo como para el máster. Y participaron en las ilustraciones, sobre todo en las viñetas, un montón de las activistas, de las artistas, tanto decían mujeres como identidades feminizadas, que habían participado en las entrevistas. Se recoparon, o sea, enseguida dijeron, Flor, queremos participar. A mí me sonaba también que era como, bueno, un complemento que yo le daba a la investigación y que era interesante para plantearla. En ningún momento iba a ser más que eso. Entonces, bueno, cuando hice la presentación y además empecé a evaluar la cantidad de material que tenía mucho material, esas 4 páginas se me transformaron en 12. O sea, de tener un pliego, tuve 3 pliegos. Entonces, bueno, wow, y ya sabía que iba a ir a tapa lo del porno feminista, que yo justo había hecho una nota con Erika Lass, que es esta realizadora de sueca, que vive en Barcelona hace unos cuantos años, es una precursora también de lo que significa, digamos, esta rama de un porno ético, un porno con una perspectiva de género, donde además los cuerpos tienen otra dimensión, la mirada tiene otra dimensión, más allá de críticas que también hay desde varios sectores sobre el tema. Me interesaba, así que bueno, abrimos con esa nota. Hubo participación, como decía, de Marica Vila y de Maitena, que son un poco las aliadas. Me gusta decir más que las madrinas, son un poco las aliadas que acompañaron en el editorial la presentación de Feminietas, que fue un poco un juego de palabras, ¿no? La idea de feminismo en viñetas, y que bueno, nos interesó tanto y nos gustó tanto, y yo había ahorrado un dinero porque había cuidado unos gatos en el Raval en Barcelona y tenía unos 500 euros que me había ahorrado de eso, y fui a una imprenta y dije, ¿cuánto me sale hacer una tirada de 600, 500 números? No me acuerdo. Y bueno, creo que hice un acuerdo, me hicieron una rebaja, no me cobraron el IVA, me hicieron un acuerdo ahí en la imprenta y bueno, así imprimí el número 1 de este periódico que, bueno, después se transformó en un proyecto con ganas de continuarlo, que lleva 8 ediciones, y que, bueno, participan alrededor de 170 ilustradoras, escritoras, poetas, periodistas de distintos lugares del mundo, entre otras Teresa Castro, que viene participando en varios números, así que para nosotras es un honor y un orgullo, porque es un periódico colaborativo que tiene mucha potencia y sobre todo mucho amor
porque es autogestivo y que nos cuesta un montón darle una continuidad. En un principio salíamos cada 3 meses, y esto, bueno, obviamente con el tema del COVID-19 fue muy difícil de sostener, Claro. así que pudimos sacar el número de marzo de 2020 y recién pudimos sacar el último, ahora, hace un par de meses, el número 8. Así que, bueno, ahí remándola, sosteniendo. En el medio del confinamiento sacamos una web, porque no teníamos web, al revés de todos los proyectos que participamos y que estamos bastante empapadas. Nosotras éramos analógicas, éramos en papel, y ahora podemos combinar material que tenemos en el periódico en papel con 8 ediciones y también una producción solamente online, con contenidos que van solamente para la web, con una tienda que tratamos de sostener y bueno, viendo cómo nos reinventamos también, porque es una situación, de más está decir, compleja, difícil, en un contexto económico, político, social, difícil, viviendo en España. Así que bueno, un poco eso, Teresa, pero seguimos con las ganas. Te has adelantado a 3 o 4 preguntas de las que tenía preparadas. No, vos me tenés que parar a mí porque yo hablo, viste, yo no tengo problema, viste, yo vengo de la radio también, viste, vos tenés que saber eso. Entonces yo, si no me paran, soy tremenda, perdón, hablo hasta por los codos. Bueno, yo creo que a nuestras oyentes les habrá quedado súper claro cómo comenzaste el proyecto. Yo lo que sí quería preguntarte, según estabas hablando, se me ha ocurrido, tengo muchas preguntas, pero bueno, una de las cosas que me he dado cuenta, desde que yo también estoy moviéndome un poco para enterarme de lo que sucede más allá de nuestras fronteras, es decir, no solo las personas a las que conoces que son activistas o que luchan por los derechos feministas o de las mujeres o LGTBI, sino más allá, y siempre me da la impresión de que tanto en Latinoamérica como en Centroamérica hay una visibilización mayor de las sexualidades divergentes, o sea, hay más gente que está haciendo, o más gente o gente más radical, más potente, como que allí los movimientos son más extremos, no sé si me explico. Sí, más cañeros. Exactamente. Sí. Entonces, no sé, tu impresión al conocer las dos partes, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Porque yo creo que aquí estamos un poco como adormiladas. A ver, no digo que no haya gente que esté y que estamos, vamos, que yo me incluyo, pero sí que veo que allí, no sé si porque hay menos referentes o sea, tiene como más repercusión lo que se hace allí, ¿no? Mira, lo que puedo decirte a priori cuando me haces esta pregunta, ni hablar que pienso en las situaciones ligadas a nuestras dictaduras, ¿no? Que si bien tuvieron por lo menos un proceso bastante similar en el tiempo, o sea, nosotras tuvimos una dictadura en Argentina, la última dictadura en Argentina del año 76 al 83, aquí Franco se muere mediados de los 70 también, digamos. Pero nuestras salidas de la dictadura no solamente fue ganando las calles, sino que la protesta social y las crisis recurrentes, tanto políticas como económicas y sociales, en los años de la vuelta a la democracia, tuvieron a la calle como un escenario principal. Y no creo que estén tan lejanas las ideas para pensarlas de qué pasa con los movimientos feministas o los movimientos de las disidencias, digamos, en Argentina, porque también tenemos que hablar que hay un movimiento enorme, de hecho hay ahora todo un movimiento sobre las personas trans y travestis, que están también ganando derechos después de muchos años de estar relegadas, ¿no? En relación también al cupo laboral, a los espacios no solamente de trabajo, sino de tener, no sé, una situación desde el Estado de apoyo, ¿no? Que antes no estaba, desde un montón de ópticas, ¿no? Pero tiene que ver con un montón de reivindicaciones que se fueron dando desde los estados,
pero que yo creo que están bastante relacionadas a todo lo que se fue cocinando en las calles. Sí, al final lo que estás comentando es el tema de que al existir ya una lucha previa, es decir, o tener una conciencia de lucha, es más fácil, ¿no?, que todas las luchas se incorporen a esa lucha y tengas más facilidad para salir a la calle y mostrarte en diversas luchas, no en una en concreta, sino... Sin lugar a dudas. Eso es, como que tienes la inercia, ¿no?, de las luchas. Entonces, como tienes la inercia de las luchas, no te cuesta tanto. Aquí estamos más como... hubo un momento de lucha, pero nos hemos quedado un poco acomodadas, ¿no?, en nuestra realidad, que no nos parece tan mala. Entonces, como no nos parece tan mala, nos quedamos un poquillo ahí, ¿no? Creo que lo dijiste todo, Teresa, y eso, digamos, no está mal, pero está bueno preguntarse sobre los privilegios. Sí. Creo que eso, y yo me lo pregunto también, porque soy una privilegiada, que pudo elegir cosas para hacer y modificar. Yo me pude venir a España porque me dieron la posibilidad en mi trabajo de tomarme una licencia, y después tuve la posibilidad, porque tuve un sindicato que me acompañó a hacer un retiro voluntario de mi trabajo en Argentina, después de muchos años, y de estar, porque tuve derechos laborales que acompañaron ese proceso, irme con dinero. Me fui con dinero de Argentina. Y entonces eso me permitió venir a vivir a un país donde yo no tenía nacionalidad, a pesar de que mi apellido es Coll, que es más que catalán, que mi bisabuelo se fue por la guerra argentina, como mi abuelo no hizo los papeles y mi padre tampoco, yo solamente tengo mi nacionalidad argentina. Entonces también me procuré a ver cómo iba a ser, y bueno, hoy por hoy, bueno, me dieron la residencia por otro tema, por estudios y demás, y porque hice vida acá. Pero... Sí, por el arraigo que se llama, ¿no? Exacto. Entonces, digo, si yo no hubiese tenido nada de pasta por todo esto que te cuento y demás, y no hubiese tenido ese privilegio, y no hubiese sido consciente de ese privilegio, yo hubiese dicho, ay, el universo me dio, no sé, viste, ay, qué bueno, vino. No vino nada. O sea, las cosas se dan, y las decisiones que uno puede ir tomando también se dan por situaciones que acompañan ese proceso. Es muy jodido, sino pensar que las cosas se dan. Y eso está bueno a nivel de autoconciencia, ¿no? De saber esto que vos decías. Yo te podría decir, sí, yo soy una luchadora, pero bueno, es verdad que tuve la posibilidad de hacerlo porque esto y lo otro, y porque tuve trabajo antes y un montón de otras cosas. Sí. Pero es verdad que cuando yo comparo, porque inevitablemente cuando vivís en otro país y vas entendiendo lógicas de otro país, de identidades, de cuestiones que tienen que ver con situaciones cotidianas, y sí, está buenísimo que vos tengas una posibilidad de paro, por ejemplo, que no existe en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que te quedás sin trabajo y hay ¿me entendés? Y son cosas que yo no sé si están incorporadas a la conciencia de un europeo promedio, de lo que significa eso. Yo creo que lo que estás comentando, que me parece súper interesante y para reflexionar, es que muchas veces no somos conscientes de nuestros privilegios, ¿no? De cómo estamos en el mundo y de, sí, claro, lo que has dicho tú, tenemos oportunidades, pero tenemos oportunidades porque tenemos ciertos privilegios, hemos tenido ciertos caminos ya hechos, y hay otras personas que tienen que partir no desde cero, sino de -100, no como nosotras, que seguramente lo mismo tú que yo hemos tenido unas posibilidades que muchas otras personas no han tenido, ¿no? Y claro, también... Bueno, nos estamos yendo un poco por las ramas, pero bueno, supongo que nuestros oyentes nos perdonarán. Pero bueno, yo también, esto es una reflexión que llevo haciendo bastante tiempo. Yo también no tengo tanta diferencia como tú en cuanto a venir de un país a otro, pero yo he pasado la mitad de mi vida en Castilla, en Palencia, y la otra mitad de mi vida, bueno, ahora ya más tiempo en el País Vasco que en Castilla. Y sí que noto también un poco lo que te decía sobre el tema de las luchas, ¿no? Estemos o no de acuerdo con la lucha que ha tenido el pueblo vasco con respecto a su situación política, el pueblo vasco está acostumbrado a luchar.
Sí. Y eso se nota, es decir, la defensa de los derechos es mucho más evidente y mucho más fuerte desde aquí que desde otros puntos, y lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo familia en Castilla. Entonces es un poco lo mismo que estamos comentando, ¿no? de España con respecto a Latinoamérica o a Centroamérica. Al final son venís de unos países y de unas realidades en las que habéis tenido que luchar mucho por conseguir lo que tenéis, lo tenéis muy reciente, y entonces Sí, eso hace que, ¿no? exacto, que todo vaya exacto. más seguido, y entonces te plantean una lucha y no te da miedo porque ya estás acostumbrada. Dices, es que como no luche me quedo aquí plantada, ¿no? Me quedo sin nada. Sin lugar a dudas, y fíjate, mira que me das pie a pensar los dispositivos que se están armando absolutamente fascistas, y no solamente en Latinoamérica, ¿no? Todas las respuestas que está teniendo a nivel gubernamental y estatal, las luchas que se están llevando a cabo, lo vimos en Chile en el año 2019 con lo que fue el levantamiento de un pueblo en Chile y la represión fatal que hubo con la cantidad de muertes, torturas. Y otra vez, ¿qué pasó? ¿Qué nos acordamos también de la calle, ¿no? Las tesis saliendo, poniendo el cuerpo, armando una performance que giró para todo el mundo, ¿no? Que se replicó en todo el mundo. Vemos lo que está sucediendo en Colombia en estos días. Pienso en los encuentros de mujeres, ¿no? Que se empezaron a dar en Argentina como el único espacio donde se empezaban a discutir post dictadura, ¿no? Con el reinicio de la democracia a fines de los años 80, estos encuentros de mujeres que se hacían una vez al año, siempre en un feriado, en un fin de semana de fiesta, para que puedan acceder mujeres de distintos lugares del país, de distintas latitudes, se confluía durante 3 días a discutir temáticas ligadas a nosotras, a nuestros derechos, y ya en ese entonces se empezó a hablar del derecho al aborto, a la interrupción del embarazo, cómo trabajábamos sobre nuestros cuerpos, y se trabajaba en comisiones y con una situación totalmente autogestiva desde el desarrollo, no tenía el acompañamiento ni el subsidio de nada, de nadie. Entonces era muy interesante todo lo que se iba tejiendo en esos encuentros de mujeres. Yo creo que son base para todo lo que se fue gestando, no solamente con la última ley que acaba de aprobarse en el Congreso de Argentina en el mes de diciembre, ahí en el borde de fin de año, con la ley del aborto, que parecía algo inalcanzable prácticamente, con muchos años de lucha, de pelea, de poner en práctica derechos que no son negados, son negados a las personas que no tienen recursos. Eso Claro, es lo interesante claro. también que se empezaba a ver, que quien quería hacer un aborto pagaba $1.000 o más y se hacía un aborto. Claro. Pero las personas pobres, además de no poder hacerlo, morían. Claro. Eso era básicamente, ¿no? Entonces, bueno, un montón de situaciones que me voy acordando, pero... Bueno, vamos a centrarnos más, venga. Vamos a hablar del periódico. Vamos. Bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención es que, bueno, yo entiendo que tú tienes contactos tanto en Argentina como aquí en España, y además, como pesadas como yo te escribimos para ver si podemos participar, pues también encuentras gente, pero me llama la atención que también hay personas de otros países, de Perú, de Uruguay, ¿no? Que aparecen, y que me parece súper interesante que les podamos dar voz a estas personas que seguramente en sus países, no sé, estoy pensando más en Perú, ¿no? Que seguramente sea de los que estamos ahí, ¿no? Argentina, Cataluña, Euskal Herria, Perú y Uruguay. Seguramente Perú sea el que tenga más, bueno, Uruguay no lo sé cómo estará, pero me parece súper interesante que haya personas de esos países que aporten sus visiones sobre los diversos feminismos. ¿Eso cómo lo has gestionado? ¿Te ha llegado esas personas por diversos contactos o cómo es? Ambas cosas han llegado, y cosa que a mí me pone siempre muy feliz, porque quiere decir que, bueno, que está, no sé, hay un interrogante, hay ganas de compartir miradas, sobre todo por eso, y hay, bueno, eso, como también en la web pusimos
un apartado que tiene que ver con si quieres participar desde la escritura o desde las ilustraciones. Y también yo, pues, mirando las redes sociales, es verdad que acercaron mucho qué se estaba hablando, qué se estaba dibujando, qué se estaba analizando en distintos lugares del mundo. Entonces también a mí me interesa y bueno, tengo esa patita de periodista, de curiosa y demandada, porque bueno, a muchas personas obviamente, creo que más del 60% de las personas que colaboran con Feminietas, yo no las conozco personalmente. Sí, Claro. soy obviamente una admiradora y consumidora de sus producciones, en muchos casos, qué sé yo, sin ir más lejos, Flavita Banana la conocí en el Raval. Yo estaba haciendo repartos en bicicleta, porque básicamente yo soy la que hace también los repartos de Feminietas en las librerías, en los espacios feministas, y me la crucé a ella y nos pusimos a charlar, me invitó unas cañas, y recién cuando estábamos por la tercer caña le comenté que yo estaba haciendo un periódico, que era feminista, que se hacía de manera autogestiva, y ella se recopó, le encantó la propuesta. Ella además estaba con unos bidones de artículos de limpieza que estaba rellenando en los locales del barrio, porque vive en el barrio del Raval. Y nada, me pareció súper interesante que la tía esa que yo tengo como admiración total, Sí, es un que referente, claro. sea una persona absolutamente de carne y hueso, como yo, como vos, que está sentada en un bodegón de una esquina del Raval, y que sea una tía súper maja, interesante, que me dijo, pero llámame cuando quieras que me encantaría colaborar. Y bueno, ha colaborado en 3 números del periódico, ese tipo de cosas. Y me han pasado un montón de ese tipo de cosas, porque además con Feminietas, ya desde el primer número y el segundo, nos empezamos a mover en todos los circuitos que significaban la autogestión, ¿no? Festivales, fanzines, ferias. Ya te has Ferias de todo adelantado tipo. a otra pregunta. Pero bueno, no Pero pasó bueno, nada. pero tenía que ver con eso, el cruce. El cruce, o sea, realmente si yo ahora me pongo a pensar en frío, pasé muchas horas. Yo los principales contactos que hice para cruzar y sumar gente en Feminietas, sobre todo artistas, activistas que me interesaban a mí y que sí suponía que podía gustarles o cuajarles la idea de un periódico feminista, en viñetas, y que también eso, mándamelo por correos, como tú me dices también, ¿no? Como, claro, porque a mí me interesa muchas veces, viste, como es costoso hacer las rotativas, hacemos una tirada de 1000 ejemplares, es costoso, trabajo con papel reciclado, como, pero bueno, para mí sigue siendo una apuesta política. Te iba a preguntar eso, que dónde era, para que nuestros oyentes supieran dónde pueden encontrar el periódico en papel. Antes de que me lo contestes, te voy a comentar que yo conocí el periódico en La Raposa de Poblesec, en la librería, porque eso fue en el 2019. En el 2019 estuve en el Salón del Cómic de Barcelona con el colectivo de autoras de cómic, hice una presentación allí en La Raposa. Y Sí. nada, pues entonces fisgoneando que tienen un fondo de libros y de cómics maravilloso, pues ahí encontré y me quedé porque claro, era cuando no teníais web, que no aparecíais por ninguna parte en realidad, era como, bueno, buscar algo que no existe, bueno, entonces hice una foto ahí a los contactos y por eso te contacté. Entonces, bueno, después de esta anécdota que tan estupenda que he contado, ¿dónde se puede encontrar el periódico? Cuéntanos. Bueno, ya lo has dicho, en La Raposa, también hay en la librería Altair, que queda en la librería. También tenemos en el barrio del barrio de Sanz, en varias librerías de allí, donde está la Plaza de Sanz, hay varias librerías que tienen. La Invisible también está, bueno, el listado no lo tengo todo en la Vale, cabeza. no te preocupes. Pero está, por ejemplo, las librerías feministas más importantes de Barcelona, está, por ejemplo, allí en el barrio del Born, está en el Proleg, librería, que es la más antigua, la pionera librería
feminista está. Después también en Fat Bottom, que es economancia. Así que tenemos un lugar también en Fat Bottom, ahí en el Raval, que fueron los primeros lugares, además, que nos abrieron las puertas y los abrazos, porque también hoy son muchas de ellas colaboradores, aportan para que podamos sacar el periódico en forma impresa. Nico de Fat Bottom fue el primer lugar que yo encontré, que era justo enfrente de la casa donde yo vivía antes, y dije, no, que esto no puede ser casual. Que el mejor lugar de cómic en Barcelona nos invite a que nos quedemos ahí en su casa, digamos. Así que bueno, hay varios sitios, en la Caníbal, que es también una cooperativa, una librería súper cañera en calle Nápoles al 300, ahí en Barcelona. Después en Madrid también tenemos en Traficantes de Sueños, y en Mujeres y Compañía. Y en Mujeres y Compañía también está. No llegamos a Bilbao, pero está en San Sebastián, en el País Vasco, allá en Donosti. Pasa que con el confinamiento se nos complicó el tema del traslado de los periódicos, porque el correo sigue siendo bastante caro. Sí. No es algo más amigable, pero porque además nosotras circulábamos con feminietas en maletas o en bolsos, claro, gente sí. que iba, venía, era así, una cosa muy de mano en mano, y entonces bueno, ya pagar correos y pagar acá y eso se nos complica. ¿Y en Donosti dónde estabais? ¿En Casilda? Estaba en Comicounea, no me sale... en el Comicounea. Exacto, ahí que fue un flash entrar a ese lugar, hacer todo ese recorrido de ese archivo increíble que tienen, que creo que es uno de los mejores de España. Y los valencianos me van a retar, pero es maravilloso todo ese archivo que tienen de cómics del año. Sí. Verde, increíble. Pero bueno, hace mucho, que hace más de un año y medio más que fui. Y justo que fui, yo, viste, voy a tal lado, íbamos mucho a ferias. De hecho, viste, la última feria que hicimos fue en Valencia, en lo que es para mí una de las mejores experiencias que he tenido en ferias, festivales, que es el Tenderete Festival. Y entonces, bueno, también teníamos espacio en Valencia y en algunas librerías allá. Pero bueno, en el reinventarnos en este tiempo es una de las patas más complejas. Por eso también, bueno, fue la idea de la web. Aprovecho a decirles a nuestros oyentes que aquellas que no viváis en Barcelona, que es donde está más fácil encontrar el periódico, lo podéis pedir directamente por la web, que es feminetas.com, sin la ñ, porque la ñ ya sabéis que da problemas, entonces feminetas.com, y ahí tenéis todos los números del periódico. Yo quería tratar un tema contigo que me parece muy importante, porque llamándose Feminismo en Viñetas, ¿cómo llevas el tema? Bueno, a ver si lo pregunto bien. Yo sé que la actitud del periódico y de ti como directora es una posición aperturista con respecto a todas las sexualidades y a todas las feminidades y todas estas cosas, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentaras cómo ves tú la temática actual de la problemática en el propio feminismo con las TERF y el problema de las personas trans. Bueno, el problema, o lo que ellas ven problema, porque yo creo que no es problema, pero bueno, venga, primero esa pregunta, pero te voy a interrumpir antes de que te vuelvas loca contestando, y luego tengo otra pregunta añadida a esta. Vale, mira, siempre la idea fue sumar miradas, sobre todo porque entendíamos que era algo que nos interpelaba todo el tiempo. O sea, no es que no hay ilustradoras, mujeres y de disidencias sexuales, o hay pocas. Es que estaban, obviamente, mucho más invisibilizadas y corridas también por lo que es el mercado. El mercado editorial ahora ve una renta mucho más interesante y por eso también ya está hasta destinada a un espacio en las librerías. Uh-huh. Y tengo amigas que trabajan en editoriales muy importantes y en el marketing, sabemos de este negocio también de los libros, que se ha incrementado muchísimo y que también le ven la beta importante. Nosotras, pensábamos eso en estos días, ¿no? Tratando de ver cómo no caer tampoco en lo que llaman el pinkwashing, ¿no? Sí. Toda la cosa del adorno. Somos todas feministas y una amor y paz y todo hermoso, pero bueno, si vos rascás un poquito, no hay nada ahí abajo. Uh-huh. Así que para mí siempre la idea fue tener una posición política muy clara. De hecho, creo que
más allá de que vos cambies en pensamientos, en actitudes, porque yo no pienso lo mismo sobre un montón de temas que hace 10 años, por ejemplo. A mí antes me parecía tremendo eso, ¿no? Como, ¿cómo vas a pensar diferente? O sea, me cuestionaba, y yo creo que hoy, producto también del aprendizaje constante que tenemos, de la apertura, de la conciencia, de darte con de darte con una piedra también, ¿no? Bueno, posiciones se modifican, y bueno, yo creo que también lo que se puso en discusión en el último tiempo, yo hablo en plural porque creo que son los feminismos, es si efectivamente había solamente un sujeto político de el feminismo, que son las mujeres, porque había muchos colectivos, desde incluso los colectivos, de hecho también las lesbianas, muchas insisten en que llamarse colectivo de lesbianas y no en mujeres, ¿no? Sí. Las personas no binarias, las personas trans, las personas travestis. Entonces también fue eso, como que me interpelaba en que yo, siempre y cuando esté claro, digamos, los valores básicos que para mí debe tener una persona, no me importa su orientación sexual, quiero que estén sumando en un medio de comunicación autogestivo e interdependiente. Porque siempre mi idea también es que no hay nadie que haga nada sola. No hay ninguna persona que pueda hacer las cosas sola. Siempre, y más nos quedó de forma bastante clara en lo que fue este confinamiento tremendo y este año dificilísimo que no termina. Digo este año porque para mí sigue siendo un año y ya ha pasado un año. Pero digo, siempre necesitamos de otras personas. Y a mí, digamos, la experiencia de los encuentros de mujeres, que ahora son mujeres, identidades, y se ha sumado, digamos, se ha ampliado ese sujeto político que antes era solamente las mujeres, a mí me parece que es interesante que se dé. Por supuesto que se den las discusiones, tenemos que seguir discutiendo todos los temas. Yo no tengo claros todos los temas en los que supuestamente tenemos que tener una posición concreta. Yo hay cosas que fui cambiando. Mi opinión sobre el tema del trabajo sexual, la prostitución, no es el mismo exactamente de hace 10 años. También producto de escuchar a personas, de saber en qué cosas yo puedo hablar y opinar sobre determinadas cosas y cosas que puedo hablarlas por hablar. Claro. Digo, son temas súper importantes. A mí me parece bestial cuando un colectivo que boga por los derechos, por la inclusión, por la vulnerabilidad de muchas personas y que denosta a otro colectivo de manera violenta, a mí me hace ruido, a mí no me gusta, me parece tremendo. O sea, por lo tanto, volviendo a la pregunta, de hecho hay incluso algunos varones que son de colectivos lo sé. Hay colectivos LGTBI que en algunos casos se han propuesto en hacerme propuestas que encajen con la idea de Feminietas que ya tiene. Esto me parece que puede encajar para Feminietas, ¿qué te parece? Y a mí me gusta, a mí me parece que da la discusión. De hecho, siempre hay integrantes de Feminietas que colaboran desde el número 1 y que vienen haciéndolo ininterrumpidamente, y a mí me gusta también consultarles, no es que, y también esto fue como, no sé, incluyo algún, y a mí me parece que da, cuando hay un material y que suma a nuestra discusión también, yo le doy la bienvenida, me parece sumamente rico, me gusta el intercambio de las miradas, que es, para mí sigue siendo el objetivo del periódico, intercambiar nuestras miradas porque nosotras construimos la narrativa propia, porque no quiero que me la cuente otra, vamos a contarla nosotras. Claro. Así que, bueno, y han salido cosas interesantes. Vos me nombrabas de Perú, por ejemplo, y hay un colega que lleva adelante también un festival que se llama Carboncito, en Lima, y es súper interesante, y cuando me mandó sus cómics, eran cómics donde él se replanteaba sus propias miserias sobre la masculinidad. Y a mí me parece súper rico eso, y que pueda, yo como editora, como directora, pueda editar un material de esas características para Feminietas, para mí es un golazo, es genial. Lo mismo sobre un poema, por ejemplo, de Susie Shock, que es una artista trans de Buenos Aires, que tiene un poema que a mí me encanta, que se llama Yo Monstrua, que es sobre todas sus vivencias. Bueno, la ilustración me las mandó un chico trans de Argentina, que me dijo, mira, trabajé estas viñetas en base a una poesía de Susie Shock, y a mí me pareció genial.
y me encantaba, y son personas que amo que estén colaborando con el periódico, y abriendo sentido, porque creo que esa es mi principal función como editora, y ojalá que podamos seguir muchos años más con este proyecto, que es disputar los sentidos. Y creo que eso es genial en el cómic, que al ser condensación de un montón de situaciones y temáticas que yo quiero trabajar, por eso me encanta cuando me llaman de colegios y podemos hacer talleres con otras colegas o ilustradoras, ir a colegios y trabajar cómic. ¿Qué buscamos como comunicadoras, en mi caso? Disputar el sentido. Disputar el sentido de una manera desde las narrativas. En este caso el cómic para mí es brillante, y para mí también está buenísimo poder seguir haciéndolo también en papel, porque muchas personas me dicen, hazlo digital, que es más barato, que no va a estar... Pero bueno, no es lo mismo. Claro, el papel le da entidad, ¿no? Al final el papel es lo que perdura. Parece que no, pero por eso ha aguantado tanto tiempo y por eso tenemos libros, porque queremos, es que los antiguos dejaban las cosas escritas en papel, por algo sería. O sea que, entonces, con respecto a esto que nos has contado, yo te pregunto, porque yo me he visto un poco en la misma, bueno, en la tesitura de cuando coordiné el último número del Gay2 Magazine dedicado a mujeres LGBT, sororidad y feminismo se titulaba. Hubo una discusión bastante importante en el equipo de coordinación sobre la posibilidad de dar voz a aquellas feministas que no defienden el hecho de que las personas trans estén o se definan como mujeres, ¿no? Y finalmente decidimos no incluir esas intervenciones porque encima, claro, muchas personas trans que iban a colaborar con todo o sea, yo simplemente quería poner sobre la mesa el hecho de lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo creo que hay un problema desde mi punto de vista, hay un problema de designación de los términos, pero esto es algo muy particular que no tengo muy claro cómo expresarlo. Y supongo que hay gente que tiene más interiorizada la teoría feminista como para indagar o investigar en ello. Pero bueno, la cuestión es que a mí también se me planteaba un dilema moral en este aspecto, ¿no? Porque yo como persona defensora de los derechos LGTB, me parecía como, no sabía si decir mal, pero sí un conflicto moral, ¿no? De darles voz a estas personas que están presionando a un colectivo que tiene muchos menos privilegios que ellas, aunque ellas creen que no. Es que es una cosa que todavía no termino de comprender. Bueno, negar la identidad, además, Teresa, es negar la identidad, es no pensar un feminismo que sea interseccional. Por eso pensamos que si no hay interseccionalidad, no hay nada. Si no pensamos que hay vulnerabilidad, que si no vemos que la situación de la etnia, la raza, la edad, nosotras somos más de 40. Sí. ¿Qué nos pasa en el mercado laboral, por ejemplo, sin ir más lejos? A pesar de tener otra situación de mejoría, ¿no? Diga, ¿dónde estamos? No estamos en un conflicto de guerra en un país, digamos, miles de cuestiones que atraviesan el género o el sexo, digamos. ¿Entiendes? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo estás observando? ¿Cómo te estás observando a vos para hablar con la violencia que hablas de otro colectivo? Que puede haber cuestiones que por supuesto que no están, o que falte diálogo y discusión sobre el cómo nos nombramos. Yo puedo decir quién está y quién no en algo tan amplio que no es un partido político, porque el feminismo no es un partido político, o un cuadro de fútbol. Claro. Que todos tienen que pensar de la misma manera. A mí me parece que es rico que vos y yo tengamos en un montón de cosas pensamientos diversos, ¿no? Y que nos gusten distintas cosas y distintas, no sé, que tengamos una mirada. Yo creo que es rico la diversidad. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí que es verdad que a veces cuando escuchas la otra parte, bueno, a veces flipo porque no entiendo dónde ven las agresiones, no lo veo, pero luego también sí que entiendo que estas personas que están defendiendo esa postura tienen una base de teoría feminista que tal vez tenemos que revisar, bueno, no, que ellas saben un montón de cosas que tal vez desde la teoría queer o teorías un poco más nuevas tenemos que entender para hacerlas comprender, pero bueno, me parece que nos estamos metiendo en un jardín, pero... Obvio que sí, que nos estamos metiendo en un jardín tremendo, pero también desde qué lugar, o sea,
yo cuando escucho algunos argumentos, Sí, como por hablan ejemplo, siempre desde el privilegio y encima, pero no se dan cuenta. El problema de esto es que no se dan cuenta de su privilegio y entonces yo a veces alucino porque después de ser personas, mujeres que han hecho un trabajo interior, porque para estar donde están, yo creo que hay que tenerlas. Hay que tener los ovarios bien puestos y encima haber hecho un trabajo, pero que no sean capaces de ver no sé, bueno. Sí, perdona, te he interrumpido, pero es que... No, es que a veces escucho argumentos, son muy fuertes, que es como, por ejemplo, esto de compartir un baño. Sí. Que si vamos a compartir un baño con personas que llevan, o sea, pues están hablando de que llevan pene, básicamente, y ese es un argumento que dan. Uh-huh. Y que niñas y niños van a estar en lugares, ¿no? O sea, es como, a mí a veces eso me asusta. Bueno, el tema de las competencias deportivas, bueno, habrá que discutir un montón de cuestiones, seguramente, pero de otro modo, las discusiones deben darse y seguramente deben darse, sí, y seguirán dándose nuevas además, no son solamente, pero... Entonces, la pregunta del millón. Entonces, si ahora te viene una de estas feministas TERF y te dice, quiero mandarte algo para que lo publiques, ¿qué vas a hacer? Alguien que evidentemente has leído sobre ella, sabes perfectamente cómo piensa y sabes sabes lo que te va a enviar. Sí, me ha pasado con una, no me ha pasado porque no llegué a publicar nada, pero me ha pasado con alguien que a mí me gustaba mucho lo que hacía hace 4 años cuando yo llegué. Ay, creo que estoy imaginándome quién es. Sí, hacía animaciones, hacía cosas brillantes, a mí me gustaba mucho. Y de un momento para otro se convirtió más en influencer, desde los medios que tenía acceso y demás, y empezó a tener otra mirada sobre las cosas que iba hablando, y yo flipé realmente, porque me parecía genial todo lo que venía produciendo a nivel... desde su mirada feminista, incluso también desde su narrativa, con el arte, básicamente, trabajando desde el arte. Y no sé, volviendo a la pregunta que me haces, lo valería, pero no me gusta el modo en que se están moviendo, para nada, no me gusta nada. No me gusta nada. Me gustaría que el feminismo o los feminismos puedan tener, digamos, espacios de diálogo y de debate, que los va a seguir habiendo, porque, de hecho hay un feminismo más ligado a los ecofeminismos, más ligado a los cuerpos y al trabajo sobre las violencias, hay un feminismo más ligado al trabajo con la maternidad, que es un tema que también tuvo su demora dentro de los colectivos, por ejemplo, no sé, se me ocurren un montón. Sí, y lo que has nombrado tú antes, ¿no? Que las lesbianas no somos mujeres, como hay una parte de las lesbianas que defienden eso, ¿no? Porque digamos, los postulados del feminismo en su momento no afectaban en gran medida o en casi ninguna medida o muy poca medida a las lesbianas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final el tema es que es un movimiento muy plural y que deberíamos tener cabida todas. Y yo creo que sí que es un problema de denominación de las cosas. Yo creo que es un problema pero claro, yo no tengo la teoría ni la formación suficiente como para poder desarrollar esa cuestión y que se haga convincente, ¿no? Pero bueno. Y no lo vamos a resolver en una charla de podcast. Ya, bueno, pero estamos aquí. Viene de años, pero sí me parece súper interesante lo que decís sobre la pluralidad. La pluralidad, digamos, en eso va la democracia también. Claro, mira, de los resultados. Con respecto a esto, mira, yo no sé si sabes que he sido presidenta de Gaytu, la Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del País Vasco, durante 3 años. Bueno, al final, tú cuando representas a un colectivo, porque representas al colectivo, entonces, claro, tú no puedes, digamos, tener opiniones personales, tú estás representando al colectivo. Entonces, yo siempre he defendido que
aunque las luchas de cada parte o cada letra del colectivo sean luchas muy concretas y diferentes, al final tenemos que caminar juntas y juntos y juntes durante un tiempo determinado hasta que podamos definir, porque primero son los derechos generales y luego son los derechos concretos. Y luego, claro, sí puede existir un momento en el que la reivindicación de tus derechos influya en alguno de los míos. Bueno, pues ese es el momento en que tenemos que ponernos a hablar y ver cómo, porque lo que no puede ser es que porque tú consigas derechos yo los pierda o al revés, ¿no? Bueno, entonces todo esto hace que mi manera de estar en esta situación es un poco como la tuya, ¿no? De voy a escuchar, yo escucho, leo y lo que bloqueo, ¿eh? Sí, también, pero lo que intento no hacer es no perderme en descalificaciones absurdas, ¿no? O sea, yo prefiero leer, aunque no me guste nada lo que estoy leyendo y me parezca una aberración, pero por lo menos sé por dónde andan y sé qué están contando. Y entonces, bueno, luego ya después, ya digo, bueno, yo a esta persona ya a lo mejor no la vuelvo a leer tan detenidamente porque considero que no está en la línea que yo quiero, ¿no? Ya sacaste las fichas, ya sabes. Y además, volviendo al tema trans, bueno, en Feminista hay muchas colaboradoras y colaboradores trans. O sea, a mí me interesa qué están mirando, qué están haciendo. Hay una ilustradora que se llama Femi Mutancia. Sí, estoy detrás de ella porque es maravillosa. Nos mandó una colaboración para el último Gay to Magazine, ese que te he contado, el LGBT, Sororidad y Feminismo, y voy a intentar hacerle una entrevista para este podcast. O sea que acaba de sacar una novela gráfica, ya sé. Y no sé, no he tenido oportunidad de leerlo porque creo que solo se ha publicado en Argentina, si no me equivoco. Sí, se publicó allá, sí. Pero sí, la tengo apuntada porque me parece maravillosa. Y la publicación la hacen también de alguna manera autogestiva, si se quiere, el grupo de Feminismo Ilustrado de Mariela Acevedo, sí. Que yo estuve buscando también un par de datos de esa investigadora argentina y cuando terminé el máster encontré también unas publicaciones que hicieron desde este colectivo que se llama Clítoris. Sí, hablamos de esas publicaciones, muy lindo. Sí, está muy bien. Esas publicaciones, como hice un podcast sobre publicaciones gratuitas para descargar en internet, hablé de Clítoris. Exactamente. Bueno, vamos a centrarnos tengo otra pregunta importante más. Yo creo que ya después de que me conteste esta pregunta les dejaremos tranquilas a nuestras oyentes porque ay, sí. Llevamos una hora ya, Llevamos una hora. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención sobre el periódico es que todos los nombres propios están escritos en minúscula. Cuéntanos. Bueno, también son otras de las decisiones que, si bien no son arbitrarias, son decisiones muy justificadas y son decisiones políticas, como cada espacio del periódico, de la publicación. Cuando leía Bell Hooks, que como verás, Bell Hooks siempre tiene sus iniciales en minúscula. De hecho, el nombre aparece porque ella se lo cambia cuando reivindica a su madre, su abuela, en uno de sus libros, y cuenta que además hay una intencionalidad sobre la mirada horizontal de los feminismos, algo que a mí me interesó un montón, volviendo también a lo que estábamos hablando durante toda la charla, ¿no? La mirada no debe ser vertical y vuelve a Bell Hooks, que a mí me encanta y es también una inspiración total a la hora de poner el cuerpo y de publicar, ¿no? Que es que ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos para contar. A mí cuando leí eso me cerró absolutamente todo, y de hecho el nombre de Feminietas, con el logo que lo hizo Mayra Purman, que es una diseñadora de Buenos Aires, de Argentina, lo escribió, lo veníamos charlando también a la idea y qué sé yo, y cuando me lo entrega me da el logo y es en minúsculas, ¿viste? Cuando ¡wow! Y es en cursiva. Sí. El logo de Feminietas es en cursiva también. Y entonces todo encajaba, ¿viste? La ñ apareció también por Maitena como una forma de reivindicar nuestro castellano, ¿no? Tan vapuleado, esa ñ tan
tan ninguneada, que ¿no? desaparece en las páginas web. Bueno, mira, yo tengo un teclado del ordenador ahora que te estoy hablando, tengo el teclado que es americano, que es de Estados Unidos y no tiene ni. Claro. ¿Entendés? Es como muy fuerte. Y cuando leí esa frase en el libro, creo que todas, ya no me acuerdo en qué libro de la Bell Hooks, porque esto fue hace muchos años, y me dio mucha vuelta y yo escribía siempre mi nombre en minúsculas y era como, y esto, bueno, después fue modificándose un poco dentro del manual de estilo de Feminietas para tener facilidad en la comprensión de los textos. Entonces claro, también sí, porque dejé. Sí, porque si no puede crear un poco de confusión a veces, sí, entonces, cuando los textos son muy... Sí, exacto, entonces los nombres propios se redujeron también a los nombres de las personas y a las ciudades o países y después, bueno, los nombres de los libros, películas, hay un montón de cosas que las dejo arriba, a le llamo a la mayúscula. Entonces, un poco fue esa la decisión y la seguimos manteniendo, pero obedece a eso, tiene su explicación y a mí me encanta contarla. Y me encanta que la gente se enganche con Bell Hooks, que me gusta y acaba de sacar también. No sabía. Nuevo. Sí. Una de las cosas que has comentado ahora que me parece súper interesante y también está unido con todo lo que hemos hablado y con más cosas que irán saliendo en este podcast es el tema de la mirada, ¿no? Cuando doy los talleres he estado dando talleres digamos, de empoderamiento a través del dibujo, en los que personas que no saben dibujar hablan sobre sus propias experiencias en dibujo y luego le damos una vuelta con perspectiva de género y tal, hacemos un juego ahí que se llama Dale la vuelta y bueno, pero una de las cosas importantes que siempre destaco es que tenemos que utilizar nuestra mirada, como has dicho tú, de manera horizontal. No podemos normalmente intento que ellas hablen de su propia experiencia porque siempre es más fácil empezar por ahí y además sabes que no vas a incurrir en este tipo de cosas que estamos diciendo, ¿no? De las miradas por arriba, de mirar a la gente por arriba. Yo siempre intento mirar a la gente en horizontal y, por ejemplo, cuando he tenido que dibujar alguna historieta de Ana en la que aparecían personas trans, claro, yo no soy una persona trans, entonces siempre he intentado dar esa historieta a leer a personas trans para que me dieran su opinión. Evidentemente, las personas trans, como nosotras o como cualquier otra, tenemos nuestros sentimientos y a veces puedes herir los sentimientos de unas personas y no de otras, pero no es eso, sino es que la mirada que no sea como colonizadora, no sé si me explico, ¿no? Como que no miremos a las personas por encima, ni juzgando esas acciones, tú tienes que mirar en horizontal. Entonces, cuando estamos haciendo ese trabajo, porque a veces hay personas que no quieren hablar de sus propias experiencias, porque ha sido a lo mejor experiencias muy fuertes y quieren empezar hablando de otras cosas externas, siempre les insisto, vale, de acuerdo, pero tú tienes que acordarte de que nunca tienes que juzgar a esas personas ni las acciones y tienes que tener una mirada completamente horizontal, ¿no? Y entonces a mí siempre me ha llamado la atención cuando he visto el periódico lo de las minúsculas porque me parece que ayuda a eso, ¿no? A que, de acuerdo, o sea, todas estamos al mismo nivel, no hay nadie más alto y además lo que has dicho tú, ¿no? Las historias están por encima de los nombres, ¿no? Al final no importa que sea tu historia o mi historia con nombre propio, no, es que es una historia de una persona, da igual, ¿no? Exacto. Así que agradezco siempre cuando me lo preguntan para profundizar, porque a veces, me ha pasado muy pocas veces, pero a veces pasa como, ay tía, está muy guay, pero te has olvidado de las mayúsculas. Y yo, no. Pero cuando logro que esto, la mayoría de los casos pasa que se entiende perfectamente, que hay una decisión política o arbitraria ahí, que está por algo esa minúscula. Me ha pasado muchas más veces que se comprende bien, pero bueno, si no, me encanta convertirlo, que cada tanto además lo pongo, en el periódico está... Sí, lo sé. Bueno, antes de que terminemos, para no alargarnos mucho más, bueno, ¿ya tienes en marcha el número 9 o cómo está la cosa? Y estoy, por lo menos en la cabeza, lo tengo con idea, pero me parece que será, el proceso será en el verano. No creo que antes del verano lo pueda sacar. Todavía, de hecho, hay lugares donde no ha llegado el número 8, que salió entre febrero y marzo. Así que bueno, espero
espero primero ver si puedo juntar algo de dinero, ser un poco más consciente también con eso, porque bueno, estoy un poco cómo va a ser mi presente futuro de laboral, viendo qué cosas hago, porque bueno, al ser, soy autónoma desde hace un par de meses. Bueno, como sabrás, es dificultoso ser autónoma en España, sí. Así que bueno, viendo un poco eso, si puedo sostener en el corto plazo un número, si puedo lograr hacer una suscripción para Feminietas de forma anual, entonces también teniendo una suscripción con algunos presentes, sumando una camiseta, una bolsa, algo más, sumando un newsletter, que es también lo que estoy preparando, sumar, no sé, un plus de contenidos y un mimo a la persona que pueda sumarse en una suscripción, garantizar de esa manera, por lo menos, entre 2 a 3 números al año, que es lo que yo necesito, por lo menos como ideal en mi propósito del proyecto Feminietas a nivel papel, y poder sostenerlo. Pero bueno, es un poco la idea. Yo siempre lo digo, pero bueno, después llevarlo a cabo. Claro, luego poco complejo. A poco. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tienes alguna temática pensada para el próximo número? ¿O aún no? Aún nada. Aún no. No, obviamente que el último número fue bastante centrado en la idea de supervivencia. Eso es lo que fue sonando y atravesándonos permanentemente como mujeres, como identidades feminizadas, bueno, todo lo que significó además la tarea de cuidados en este tiempo, ¿no? Visible al fin, pero con una pandemia, ¿no? Claro. Sabiendo, bueno, todo lo que está sucediendo aún, porque yo te estoy hablando acá como algo que está terminando, pero si voy a Argentina, están en el pico máximo que estábamos nosotras. Sí, están confinados ahora, porque yo tengo familia en Argentina, ahora que te lo digo. Joder, mira, sí, no sabía. Tengo familia en Buenos Aires, primos, bueno. Y entonces ya sé que están confinados 15 días, creo, o 10 días. Qué bien. Está fatal. El tema está muy heavy y recuerda que en Argentina vienen con confinamientos ya intermitentes, pero con un encierro también intenso, sí, que significó una crisis económica también muy profunda, con otras realidades económicas, macroeconómicas, cotidianas, bastante complejas, por supuesto. Así que, bueno, hay una situación muy difícil, así que bueno, también, viendo eso. Bueno, a lo mejor el próximo número a lo mejor podría ser un poco más optimista, ¿no? Un poco más mirando hacia el futuro, un poco más buscando sí, una apertura, ¿no? No sé, yo por dejarte una idea, pero bueno. Sí, es que yo si no tuviese esa mirada no seguiría haciéndolo, claro, no podría. Claro. Yo soy una persona que se considera absolutamente optimista, acuariana optimista, pero me ha costado. Pero bueno, sí, va a ir, por algún lado va a ir, y desde ese lugar, siempre encontrando intenciones y narrativas de creación y de futuro, porque en un punto es eso, pensarnos hoy para adelante, claro, como yo digo siempre. Así que, bueno, ahí veremos, y bueno, te vamos a llamar pronto. Y bueno, y siempre aprovecho también este espacio, Teresa, para dejar no solamente la página web, sino nos pueden contactar por cualquiera de las redes sociales. Yo estoy siempre ahí detrás de las pantallas para contestar o para sumar inquietudes o lo que sea, siempre abiertas a nuevas colaboraciones, por supuesto. Así que también dejamos el Instagram, que es Feminetas, o el Twitter, que se llaman todos de la misma manera. Nos pueden encontrar en cualquiera de estas vías, y nada, y sumarse o pedirnos la revista para que se las enviemos, el periódico. Eso es. Así que animamos a nuestras oyentes, como siempre en todos los programas, a leer cómics, a comprar Feminetas, a acercaros a las bibliotecas, a leer cómics o leer libros, no importa, pero leed. Y hablando de lecturas, que siempre se me olvida, bueno, no sé, creo que en alguna de las entrevistas he hecho la pregunta: ¿qué estás leyendo últimamente? Que nos puedas recomendar algo, sea de literatura o novela gráfica, lo que consideres o que te haya llamado más la atención. Mira, una mezcla de novela gráfica con ensayo.
biografía ilustrada, podría ser, es de los Prieto Flores, el libro sobre Madonna. ¿Sobre Madonna? Que se publicó hace muy poco y me lo compré. Sí, Madonna, genial. Está muy bien y está ilustrado por Muguruza. ¿Cómo? No me acuerdo ahora porque no lo tengo aquí a mano, Muguruza. pero me encantó. Vale. Se llama eso, Madonna, por los Prietos, está escrito por los Prieto Flores, que es una pareja periodistas, comunicadores. Ella se llama Natalia Flores y él se llama Borja Prieto. Y entonces son los Prieto Flores, los autores. Después estoy leyendo La novia de Sandro, de la autora Camila Sosa Villada, que es una escritora trans o travesti. Yo creo que se define como escritora travesti, porque también es una definición política el hecho de nada. Bueno, es la última ganadora del premio de novela, ya tiene 2 años el premio de Las Malas, que es una novela que la súper recomiendo. Es una novela que llegó a España, a mí me gustó mucho y me regalaron hace poco, son crónicas, decías, La novia de Sandro. Sandro era un cantante argentino que murió hace unos años y que cantaba entre rock y boleros, muy, muy intenso y divertido, sobre todo en la era contemporánea o post Elvis Presley. Así que teníamos a Sandro nosotros. Así que bueno, Camila, y también ¿qué más esto? Bueno, estoy Pela hace unos cuantos años porque fue ganadora del premio Alfaguara, me parece, Mariana Enríquez, que me gustó. Estoy terminándola y se llama Nuestra parte de noche. Y es más del lado de lo fantástico, un poco de terror también, pero hay también una narrativa impecable. A mí, o sea, me gusta mucho cuando se le dedica tanto a la construcción de un personaje, cuando hay una historia, además en este caso, que a veces yo tengo una frase que es como, te cagás en las patas. Realmente llega un momento que cerrás el libro así y decís, la puta, qué difícil. Y además escribe maravillosamente, tiene una cantidad de cuentos maravillosos. Hay antologías sobre, de Mariana Enríquez concretamente, hay un montón de literatura. Además de dirigir uno de los periódicos, suplementos culturales del periódico Página 12, es brillante, a mí me gusta mucho, y es una tía de 48, 49 años, argentina, que me encanta. ¿Y qué más? A ver, que me gusta. Después mucho me encantó la escritora norteamericana que debe estar ya por los 80 y pico. Sí, Apegos feroces vas a hablar. Se llama Vivian Gornick. Obvio, la amo, me encanta. Me encanta. Ese libro se lo recomendamos encarecidamente a nuestros oyentes. Apegos feroces de Vivian Gornick. Si no lo habéis leído, id corriendo a vuestras librerías y bibliotecas. Qué bueno. Bueno, viste que además hay una trilogía. Ahora estoy con el segundo. Sí, a mí el segundo me gustó menos, sí. Lo tengo también. Mirarse de frente. Sí, mirarse de frente me parece. Bueno, sí, no sé, lo tengo, pero no me gustó tanto. Bueno, bien, Apegos feroces me volvió loca y si alguien no lo puede comprar, yo lo tengo en versión perfecta. Bueno, porque me parece que hay que leerlo. Yo creo que ya lo dejamos aquí porque si no nuestras oyentes se van a aburrir mucho de nosotras. 1 hora y 17, aunque con los cortes y los arreglos, 1 hora y 17 hemos estado hablando. Corta todo lo que sea. Bueno, pues nada, Flor, muchísimas gracias por este rato que nos has ofrecido. Yo creo que hacen falta en el mundo personas como tú que inicien este tipo de proyectos y que den voz a tantas personas que no tienen voz realmente y que necesitan tener un sitio donde estar y donde verse reflejadas y donde verse publicadas y donde verse expuestas, ¿no? Porque al final tenemos que mostrarnos y tenemos que salir. Entonces nada, yo te agradezco que hayas accedido a esta súper entrevista que hemos hecho. Espero que no hayamos aburrido mucho a nuestras oyentes. Ya sabéis, cualquier comentario, cualquier cosa que nos queráis decir, pues en los comentarios del podcast o en el Instagram de Ilustrate Ilustrales, que ya os he dicho al principio que pondré algunas imágenes de femiñetas y
y de cosas que se publican en el periódico. Y nada, recordamos que el periódico está disponible prácticamente en un montón de sitios en Barcelona, también en algunos de Madrid, y si no, pues si sois de cualquier otro sitio podéis pedir todos los números por la página web, que es feminetas.com, y podéis encontrar a Flor en todas las redes sociales también como feminetas.com, lo buscáis y os contactáis con ella. Y nada, pues muchas gracias, Flor. Muchas gracias a vos por tu calidez, por tu paciencia y nada, por estar siempre. Gracias, Tere. Un beso enorme y gracias por este rato. Vale, venga, chau, chau. Vamos. Nos vemos. Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.